Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Laura Valentina López Valencia. Hoy vamos a hablar de un tema que toca las fibras más íntimas de nuestra identidad, la conciencia. ¿Qué pasa cuando lo que el Estado nos pide, como el servicio militar, va en contra de nuestras creencias más profundas? La sentencia T-004 del 2020 de la Corte Constitucional Colombiana no solo respondió a esta pregunta, sino que sentó un precedente histórico en la defensa de las libertades individuales. Hoy exploraremos por qué esta sentencia es tan importante para nosotros como estudiantes, como seres humanos y como sociedad. Ahora bien, para entrar a profundidad sobre el tema, tenemos que saber que el servicio militar en Colombia es obligatorio y que así lo establece la legislación 1861 del 2017, la cual en su artículo 4 expresa de manera tácita que el servicio militar es obligatorio, que es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría de edad, para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la fuerza pública. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas con los beneficios y exclusiones que establece la presente ley, salvo para quienes ejercen el derecho fundamental a la objeción de la conciencia. Este artículo está dividido en dos parágrafos. El primero dice que la mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el gobierno nacional lo determine, y tendrá derechos a los estímulos y prerrogativas que establece la ley. Y en el parágrafo segundo dice que por ningún motivo se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones ni operativos sorpresa para prender a los colombianos que a ese momento no se hubieran presentado o prestado el servicio militar obligatorio. Para entender el alcance de la sentencia T-004 del 2020, debemos viajar al corazón de la historia de un joven colombiano. Esto no es un caso abstracto, es la historia de alguien que se enfrenta a un dilema que muchos podrían no entender. Un conflicto profundo entre el deber que le imponía el Estado y sus convicciones más íntimas. Un conflicto que, a diferencia de otros, no se podía resolver con dinero ni con un simple trámite administrativo. Este joven, cuya identidad se mantiene reservada para proteger su privacidad, era seguidor del budismo. Para él, esta no era una religión en el sentido tradicional, sino un camino filosófico y ético de vida. Como parte de sus creencias, él había adoptado el pacifismo como un principio rector. Eso significa que, para él, la violencia y la guerra eran incompatibles con su forma de vivir y entender el mundo. Portar un arma, entrenarse para el combate o participar en una guerra no era solo una acción que le desagradaba, era una acción que lo violentaba a sí mismo, que iba en contra de lo que creía y de lo que era. Con el tiempo, cuando llegó el momento de definir su situación militar, el joven se presentó ante las autoridades de manera honesta y transparente, expuso su situación y solicitó ser eximido del servicio militar por objeción de conciencia. Argumentó que su convicción no era una excusa sino un principio de vida. Sin embargo, su solicitud fue negada. Las autoridades militares en ese momento no contaban con un procedimiento claro para evaluar estos casos, y en la práctica la objeción de conciencia rara vez era reconocida. Ante esta negativa, el joven se vio obligado a acudir a última instancia que le quedaba para defender su derecho, la acción de tutela. Y aquí es donde el caso toma una relevancia jurídica crucial. La tutela no solo busca la ascensión del joven, sino que ponía a prueba un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución colombiana, la libertad de conciencia. Para los juristas y para la Corte, la objeción de conciencia no es cualquier capricho. La Corte ha dicho que debe cumplir con dos características esenciales. Primero, debe ser una convicción profunda y sincera, es decir, que no puede ser una simple convivencia para evadir una obligación. Y segundo, esta convicción debe ser inseparable de la persona. Debe ser un principio moral o ético que ha guiado su vida y que la rige por completo. En el caso de este joven budista, la Corte tuvo que evaluar si su pacifismo era suficiente y profundo y coherente para considerarlo una genuina objeción de conciencia. Para finalizar en el contexto del caso, el joven argumentó que la negativa del distrito militar no solo le vulneraba el derecho a la libertad de conciencia, sino que también desconocía su derecho a la dignidad,
humana. A ojos de la Corte se está obligando a alguien a actuar en contra de lo que define como persona, y eso en un Estado social de derecho simplemente no es aceptable. Fue el punto de partida para una de las sentencias más importantes en la historia de los derechos humanos en Colombia hasta la actualidad. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Celis. Yo voy a dar continuidad con este podcast. Realizar un análisis acerca de lo que dijo la Corte en la sentencia T004 del 2020. Principalmente hablamos del reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho fundamental. La Corte nos ratifica que la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio es un derecho fundamental autónomo, derecho de libertad de conciencia, libertad de cultos, y esto significa que no se trata de un privilegio ni de una excepción discrecional, sino de una garantía exigible ante las autoridades. La Corte subrayó que la dignidad humana impide que una persona sea obligada a actuar en contra de sus convicciones éticas, filosóficas o religiosas. Por otra parte, nos habla acerca de la ponderación de derechos en conflictos, ya que el caso enfrentaba dos mandatos constitucionales, principalmente el deber ciudadano de prestar el servicio militar y la libertad individual de conciencia y religión. La Corte aplicó el principio de ponderación, concluyendo que la conciencia individual tiene prevalencia cuando el cumplimiento del deber militar implica un gran sacrificio de manera desproporcionada a la autonomía personal. Y así reafirmó que en Colombia estamos en un Estado social de derecho y los deberes cívicos no pueden anular estos derechos fundamentales. Por otra parte, la Corte habló acerca de una crítica a la falta de regulación y procedimiento para este tipo de casos de objeción de conciencia. La Corte encontró que en la práctica los jóvenes objetores no tenían un mecanismo efectivo para ejercer su derecho y no existía ningún procedimiento administrativo claro y accesible, y las decisiones, por tanto, quedaban al arbitrio de las autoridades militares, lo que generaba una inseguridad jurídica y una vulneración a sus derechos fundamentales. La Corte calificó esta situación como una falla estructural del Estado que desconocía principios como el principio de legalidad y el principio del debido proceso. ¿Cuáles fueron los mandatos estructurales al Estado? Más allá de proteger al accionante, la Corte impartió órdenes de carácter general. Principalmente, ¿qué hizo la Corte? Exigir al Ministerio de Defensa y a las fuerzas militares la creación de un procedimiento administrativo sencillo, garantista y público para que los accionantes pudieran tramitar solicitudes de objeción de conciencia, para que fuera de una manera más fácil, más sencilla y que estos pudieran hacer uso del mismo. De igual manera, disponer la conformación de una comisión interdisciplinaria de objeción de conciencia con el fin de evaluar los casos desde una perspectiva imparcial y plural. Con ello, la Corte transformó el caso individual en una decisión estructural con un gran impacto a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son las principales implicaciones de esta sentencia? Principalmente la seguridad jurídica, ya que obliga a las autoridades militares a contar con un protocolo claro, evitando algún tipo de arbitrariedad. Por otra parte, el fortalecimiento de los derechos fundamentales, ya que reafirma que los deberes ciudadanos no pueden ejercerse a costa de la dignidad humana, que esto me parece genial. El cambio institucional, porque impulsa la creación de un aparato administrativo para garantizar este derecho fundamental, y es un precedente jurisprudencial porque consolida la objeción de conciencia como un límite constitucional. Escuchen bien, oyentes, constitucional al servicio militar obligatorio. Entonces, esto es algo genial.